Buenas noches, entonces les voy a presentar mi trabajo. El primer punto, aquí está, y dice que el título es de los principios fundamentales. Entonces, decimos que este título se basa en 10 artículos, donde el primer artículo nos habla que Colombia es un estado social, con autonomía, fundada con dignidad humana, solidaridad a todas las personas que lo integran. El artículo 2 les sirve a la comunidad y garantiza los principios, los derechos y los deberes para poder mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica. En el artículo 3 nos habla sobre la soberanía residencia hacia el pueblo, del cual el poder se ejerce mediante los representantes. En el artículo 4 hablamos que la Constitución es las normas de normas y en Colombia hay que acatar las leyes y respetar, obedecer a la autoridad. En el artículo 5 nos dice que ampara a las familias como institución básica en nuestra sociedad. El artículo 6 está basado en los particulares, donde son responsables solamente las autoridades para infringir leyes. En el artículo 7, el Estado protege a la diversidad étnica y a la cultura de Colombia. En el artículo 8 podemos darnos cuenta que es una obligación del Estado proteger nuestras riquezas. En el artículo 9, la política de Colombia se orienta hacia la integración latinoamericana y hacia el Caribe. Y en el artículo 10 nos habla sobre las lenguas. Entonces nos dice que el castellano es el idioma oficial de Colombia y que en cada lugar étnico manejan sus dialectos oficiales. A continuación aquí les muestro el punto 2, empieza desde acá, que es los significados de las siguientes palabras. Entonces, la primera es ley, que quiere decirnos que es una regla o norma establecida por la autoridad superior. La segunda palabra es decreto. Esto es una resolución o una decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. La siguiente es sentencia. Sentencia es una resolución de un juez contributivo o tribunal con la cual se constituye un juicio o un proceso. La siguiente es norma. Esta es un principio que impone para dirigir la conducta correcta para la realización de una acción. La siguiente es la resolución. La resolución es una moción escrita por una asamblea. A continuación vamos a ver el punto 3, aquí está, que es sobre los artículos que nos basan la educación. Entonces, encontramos el artículo 27 que nos habla sobre las garantizaciones que nos dan como libertades para una enseñanza. También podemos encontrar el artículo 67 que que la educación es un derecho de la persona y un servicio público. También podemos encontrar el artículo 69 que es donde se garantiza la autonomía universitaria y el Estado facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas para una educación superior. También podemos encontrar el artículo 70, que es donde el Estado debe promover igualdad de oportunidades por medio de la educación en todas las etapas. Y por último tenemos el artículo 71, que es donde el Estado crea incentivos para personas e instituciones para fomentar la ciencia y la tecnología. Ahora vamos a hablar sobre el cuarto punto, que es la línea del tiempo. Entonces,
Aquí en este lado tenemos las primeras. Aquí vamos a ver otras. Y por último vamos a hablar sobre estas. Entonces, decimos que la primera es la época de la conquista, que es donde nacen las escuelas indígenas rudimentarias con las primeras letras de religión católica. En 1565, la educación de la colonia es basada en los principios del Renacimiento y se crean las escuelas oficiales sostenidas por los cabildos. En 1777, ahí se promulgan instrucciones para gremios, técnicas artesanales y empresariales. En 1821 es la creación de colegios en ciudades e inicios de la inspección educativa. En 1826 a 1842 es la aplicación del modelo lancarestiano, la educación primaria que es resaltada y se tiene en cuenta como la infraestructura. Ahora veremos la época de Santander. Es la creación de las escuelas normales y se define el currículo. Ahí también se da el impulso a la educación privada. Ahora, en 1844 se abren los primeros colegios y también se forma el sistema educativo. En el siglo XVIII se crean las instituciones educativas por parte de los franciscanos. En 1867 se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, reestructurando las escuelas normales. En 1867 a 1880 es la creación de gran cantidad de instituciones educativas. En 1866 se divide por niveles, en primaria, secundaria, los profesionales o los superiores. En 1888 la educación religiosa es obligatoria. En 1900 la primaria es urbana y rural. La secundaria es técnica y clásica. En 1930 todo niño debe tener educación. En 1941 a 1950, a mediados del siglo, se reorganizaba el MEN. Se establecen números de años de estudio del docente y en 1950 se crea el ICETEX. En 1960 aumentó la cobertura a nivel de primaria y universitario, impulsando a la infraestructura de las instituciones educativas. En 1955, crecimiento de la población infantil. Y en 1957, primer plan quinquenal de la educación estructural del sistema educativo. Este fue todo mi trabajo. Hasta luego, profe. Espero siempre estés bien y ser clara en todos mis trabajos. Hasta luego.